Hola, muy buenas noches a todo el paralelo. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre vendas y vendajes, ¿ya? Por favor, voy a llamar la lista, ya me han indicado de que sí tiene que estar la mayoría de la totalidad de los alumnos. Ya, entonces voy a empezar a llamar, por favor, respóndame lo más antes posible. Les pido, por favor, que también enciendan sus cámaras, ¿ya? Entonces empiezo. Alanoca Tambo, Karen. Presente, doctor. Angulo Palma Rosario. Presente, doctor. ¿Puede encender, por favor, su cámara, Angulo? Sí, Rosario doctor. Angulo. Perfecto. Sí, doctor. Presente. Calderón Paniagua. Presente, doctor. Luz María, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Calero Salas Reina. Presente, doctor. Calizaya Mamani Gabriela. Presente, doctor. Carvajal Rada Jazmín. Presente, doctor. Cataria Pasa Jaime Hatniel. Presente, doctor. Cayo Rivero Lisset. Presente, doctor. Cerda Bueno Brady. Presente, doctor. Chachaque Pilco Ruth. Presente, doctor. Choque Taco Paola. Choque Taco Paola. Presente, doctor. Choque Vilca Aguilar Jessica. Presente, doctor. Chura Tola Carmen. Chura Tola Carmen. No está. Conde Chávez Abel. Presente, doctor. Condori Flores Maritza. Presente, doctor. Condori Gutiérrez Alexander. Condori Gutiérrez Alexander. No está. Condori Quispe Jocelyn Rosario. Presente, doctor. Corrales Quispe Silvina Luz. Presente, doctor. Cruz Centeno Abigail. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Kulala Mamani Neile. Presente, doctor. Ergueta Bernal Maite. Ergueta Bernal. No está, la anterior tampoco estaba. Fabio Torres Marina. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Flores Santos Katia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guacamaita Patsy Bryan. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Walpara Fernández Ana Esther. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Intimaita Mamani Jimena. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Jimena. Japa Cruz Daisy. Presente, doctor. Laruta Cabas José Raúl. Presente, doctor. La semana pasada no estaba, por si acaso. Laime Quispe Mary. Presente, doctor. Laime Quispe Osmar Romario.
Presente, doctor. Laimehuanca, calle Anaí. Laimehuanca, calle Anaí. López Sarsuri, Jauira. Presente, doctor. Laimehuanca, está, ¿no? Mamani Jurado, Lady Araceli. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Pachuri, Selena. Mamani Pachuri, Selena. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Mamani Kenta, Luis Fernando. Mamani Kenta, Luis Fernando. Mamani Vilca, Andrei. Mamani Vilca, Andrei. No está. Maquera Kenta, Sonia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Mariscal Herrera, Abraham. Buenas noches, doctor. Presente. Maita Subieta, Dylan. Molina Kisbert, Stephanie. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mulisaca Cortés, Marcos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ortega Villán, Cintia. Ortega Villán, Cintia. No está. Pacajes Condori, Maciel. Presente, doctor. Buenas noches. Pacheco Jiménez, Nadia. Presente, doctor. Poma Abercata, Jennifer. Presente, doctor. Poma Yapuchura, Shindel. Presente, doctor. Kelali Yugra, Shamira. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Quispe Acha, Naili. Presente, doctor. Quispe Canaviri, Josafat. Presente, doctor. Quispe Maite. Presente, doctor. Quispe Rojas, Luis Miguel. Presente, doctor. Román Mesa, Betsy. Buenas noches, doctor. Presente. Ramos Huanca, Damaris. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ramos Rojas, Samuel. Buenas noches, doctor. Presente. Bueno, nadie más entonces. Doctor, ¿a mí me puede tomar asistencia, por favor, doctor? Mi micrófono no quería activarse hace rato. ¿Cómo se llama? Condori. Condori Gutiérrez Alexander. Ya, muy bien. Gracias, doctor.
Si en caso no se puede activar su micrófono, hagan lo que una de sus compañeras hizo. Ha mandado un mensaje. ¿Se logra ver toda la pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Todo, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre vendas y vendajes, ¿ya? Bueno, pues es un tema bien básico en lo que es la cirugía como tal, como les decía la semana pasada. La cirugía es una rama amplia, ¿no? Que tiene subespecialidades, en las cuales en todas las especialidades se llegan a utilizar las vendas y los vendajes, ¿ya? Entonces, como un concepto, el vendaje es una técnica pues utilizada ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Con el fin de tratar ciertas dolencias que pues desde el hombre primitivo ha sufrido, ¿no? Un montón de lesiones que se han podido realizar desde el hombre primitivo, bueno, pues que han sido tratadas de forma, digamos, empírica por estas personas y bueno, pues en este caso con las vendas, ¿no? El vendaje en realidad es un arte, ¿no? Porque tiene que existir una gran variabilidad de un profesional a otro. Puede ser que haya unos que tengan mucha más experiencia que el otro y bueno, pues la ejecución del vendaje es bueno dependiendo también uno, la experiencia del operador y segundo, a la selección de algún material, ¿no? En específico. Hay un montón de materiales, digamos, en cuanto a vendajes, los cuales vamos a ir describiéndolos uno a uno más adelante, ¿ya? Como definición de vendaje, la Real Academia Española de la Lengua define el vendaje como una ligadura que se hace con vendas o con otras piezas de lienzo dispuestas de modo que se acomoden a la forma de la región del cuerpo donde se aplica y sujetan el apósito o el curativo, el cual necesitamos que se sujete, ¿no? Las indicaciones de los vendajes, bueno, pues están principalmente... Doctor, buenas noches. Disculpe que lo moleste, pero solo se ve la primera diapositiva. ¿No se ven las otras? No, doctor. No, doctor. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya. Bueno, estaba con la presentación en grande. Voy a disminuir esto. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Así se ve. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. En cuanto a la indicación de los vendajes, bueno, pues las indicaciones para vendajes son la fijación de gasas y apósitos, ya en circunstancias, por ejemplo, en heridas en miembros superiores o inferiores, en las cuales es un poco difícil, digamos, hacer fijación con elementos de sujeción como las telas o los esparadrapos, ya en los cuales se utilizan material engomado y que pueden producir, por ejemplo, procesos alérgicos, lesión o dermatitis por contacto. Entonces, aquí es donde están indicados los vendajes, ¿ya? Está indicado para limitar la movilidad de un segmento corporal determinado, ya, por ejemplo, en casos de esguinces de tobillo, por ejemplo, una de las principales indicaciones es el fijar y el limitar la movilidad. Entonces, en realidad, fijar la articulación para evitar que siga habiendo lesión, ¿ya? Compresión de una parte del cuerpo. Existen ciertos tipos de vendajes que nos ayudan a producir compresión segmentaria de ciertos elementos del cuerpo para evitar, por ejemplo, hemorragias, ¿no? Vendajes compresivos de uso hemostático.
para favorecer también el retorno venoso. Por ejemplo, acá estamos viendo un vendaje en miembro inferior en la imagen que se aprecia en la diapositiva, las cuales nos sirven, ¿no?, en casos, por ejemplo, en cirugía, para hacer profilaxis de eventos trombóticos en miembros inferiores. Entonces, acá nos ayuda a favorecer el retorno venoso. También para moldear zonas del cuerpo se utiliza bastante en la especialidad de cirugía plástica, ¿ya? Y también fijar dispositivos externos a la piel, ¿no? En este caso, como les decía hace un momento, curativos que no se puedan fijar por algún otro elemento, que se pueden fijar mediante el uso de los vendajes. Y también para la protección de la piel, en casos, por ejemplo, de pacientes que están o postrados en cama por mucho tiempo, en ellos es necesario, ¿no?, hacer el vendaje para evitar las escaras por decúbito. Las contraindicaciones de los vendajes, ¿ya? ¿Qué contraindican los vendajes? ¿Ya? Es principalmente el desconocimiento del diagnóstico de la patología que está afectando al paciente. Muchas veces de forma errónea podemos instalar vendajes, por ejemplo, en lesiones articulares, por ejemplo, en los cuales si no conocemos bien la patología, si no sabemos bien si es una luxación o es una fractura y no sabemos la posición anatómica del miembro que vamos a vendar, bueno, pues podemos producir más al contrario lesiones en vez de tratar, digamos, de hacer la reducción o hacer la fijación del elemento o del área que esté lesionada, ¿ya? El desconocimiento de la técnica de vendaje más idónea para cada caso. Ya es, como les decía, en realidad el vendaje es un arte, y es un arte, pero para el cual debemos tener conocimiento previo antes de realizar el tipo de vendaje. No podemos realizar vendajes sin haber por lo menos visto o revisado en la literatura, ¿no? Y la última contraindicación es la alergia o la mala tolerancia del organismo, de la piel, a los materiales empleados en el proceso del vendaje. Las complicaciones que puede haber tras la aplicación de los vendajes, bueno, tras la mala aplicación, ¿no? Puede haber dolor y hormigueos por compresión excesiva. ¿Qué pasa con algunos pacientes? Por ejemplo, hay pacientes que están con proceso ya inflamatorio por lesión de alguna articulación, entonces ahí es donde tenemos que aplicar compresión con vendas elásticas, pero muchas veces se hace una mala técnica y se comprime por demás, se comprime en demasía el miembro afectado. Por lo tanto, esto va a producir un síndrome de compresión, ya en la cual la presión dentro de la articulación que se está inflamando, pues se va a ver aumentada y por lo tanto va a haber disminución del flujo o del fluido de líquidos, primero por el edema, segundo, disminución de la perfusión distal del órgano. Por eso una de las, dentro de las técnicas, y lo vamos a ver más adelante, siempre debemos revisar la perfusión distal del órgano o del miembro o del área que nosotros vamos a vendar. Entonces, por esa situación, una de las complicaciones es el dolor y hormigueos. Segundo es la anoxia y edema distal de las extremidades. Podemos producir en contraparte, ¿no? Si, qué sé yo, el codo es el que queremos nosotros vendar, podemos, si hacemos mucha compresión del codo, de la raíz del miembro incluso, podemos producir edema y podemos producir anoxia, así como estamos viendo acá en la imagen donde se ve cianosis de dedos, ¿no? Esto es por una mala técnica. Se puede también producir escaras necróticas. ¿Qué son las escaras? Las escaras son lesiones en la piel por compresión excesiva del área, ¿no? Tenemos en el cuerpo bastantes áreas en las cuales
el hueso está casi en contacto con la piel y si tenemos una compresión excesiva, podemos producir primero hipoxia o anoxia del tejido y finalmente podemos producir úlceras, ¿ya? Úlceras que pues se producen secundario a la necrosis, ¿no? A la falta de oxigenación de ese tejido que está cercano a un hueso, ¿no? Por ejemplo, en la región sacra tenemos el sacro que está casi en contacto con la piel, que es una zona que es bastante común en la producción, ¿no? De úlceras por decúbito, por ejemplo. En los miembros también, ¿no? Áreas como, por ejemplo, en los lugares acá en la articulación del codo o incluso en la misma muñeca, ¿no? Donde tenemos estas apófisis, las cuales están muy cerca a la piel y que si hacemos mucha compresión puede producir lo que ya les he comentado. El síndrome compartimental va de la mano, ¿no? Con el dolor y hormigueos, cuando les decía el proceso inflamatorio, que se va a ver, bueno, pues comprimido por el tipo de vendaje realizado, y bueno, pues esto va a producir el síndrome compartimental. O sea, el síndrome compartimental se refiere a que hay un aumento de la presión dentro del área lesionada, ¿ya? Y esto, de hecho, produce disminución del retorno de la circulación linfática, pues puede producir disminución del retorno venoso y puede producir también disminución del flujo distal del sistema arterial, ¿ya? A eso se refiere el síndrome compartimental. Puede producir rigidez articular, ya maceración de heridas infectadas, es decir, podemos hacer de que se infecten las heridas si hacemos vendajes inadecuados, ¿ya? Y bueno, pues también pues, se puede tener una complicación del fracaso de la misión asignada al vendaje. Tipos de vendas, ¿qué vendas tenemos disponibles, ¿no? Y todas las que vamos a hablar ahora son vendas que sí se utilizan en el diario. Las vendas de gasa hidrófilas, ¿ya? Estas son las vendas que habitualmente nosotros conocemos, ¿ya? Que son vendas largas de gasa compuestas de algodón, ¿ya? Hechas a base de algodón, y que es la más habitual, básica y también es muy económica, ¿no? Vienen hasta desde 3 bolivianos y que, bueno, pues es muy necesario que todos nosotros sepamos o tengamos, por ejemplo, en nuestro botiquín personal. Ya sirve para fijar apósitos y gasas impregnadas en medicamentos. En las curaciones, en grandes quemados, por ejemplo, se utiliza este tipo de vendas o vendas compuestas entre esta venda de gasa y también con venda de algodón. Las vendas de algodón, bueno, son ideales para proteger y para hacer más o menos como que una amortiguación de las heridas, ¿no? Y así se previenen también las escaras o también se puede usar como una protección en cuanto se utilicen las vendas de yeso. Después tenemos las vendas elásticas. Esas vendas elásticas generalmente están hechas de un material de crepé, ¿ya? Son vendas que no son adhesivas y, bueno, pues van a ejercer una compresión moderada, ideal para los vendajes compresivos, ¿ya? Y para moldear las zonas amputadas. Generalmente estas vendas se utilizan, ¿no? En pacientes en los cuales recién se haya hecho una cirugía por amputación, ¿ya? Y bueno, pues nos sirve para moldear el muñón que vaya a quedar de esa cirugía. Tenemos también las vendas de caucho, ¿ya? Que son estas vendas que son engomadas, ¿ya? Estas son muy efectivas al momento de producir vendajes compresivos, ¿ya? Para producir isquemia controlada, ¿ya? En accidentes de tránsito donde haya fracturas expuestas en algún hueso de los miembros, ¿ya? En los cuales hay lesión vascular. Entonces, se puede utilizar este tipo de vendaje para producir compresión proximal y evitar así el sangrado profuso, ¿no? Y así poder trasladar al paciente. Muy pocas veces he visto que se haya utilizado este tipo de vendajes. Sin embargo, es necesario que ustedes lo conozcan. Después tenemos las vendas de fibra de vidrio, ¿ya? Que son estas de acá. Se ve el cursor, ¿verdad?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, estas vendas de vidrio, la finalidad es, bueno, en realidad es casi muy similar a las vendas de yeso que todos conocemos, ¿ya? Estas vendas de vidrio de fibra de vidrio prácticamente ofrecen una misma, casi la misma rigidez que las vendas de yeso al inmovilizar estructuras del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estabilizar fracturas, inmovilizar procesos, esguinces, qué sé yo, de tobillo, en los cuales se necesita que el segmento afectado no tenga movilidad y así pues pueda evitar el seguir progresando el proceso edematoso, ¿no? Inflamatorio. Entonces, igual se activan con agua caliente se activa esta fibra de vidrio y bueno, pues es un material de repente menos sucio, digamos, que la venda de yeso, porque la venda de yeso produce bastante polvo y bastantes desechos, ¿no? Entonces, ambos se están utilizando mucho en la parte de traumatología. Normas básicas, ¿ya? Las normas básicas para la instalación de vendaje, ¿ya? Todo vendaje ha de ser necesario y suficiente, ¿ya? Todas las vendas que acabamos de ver, principalmente las vendas de gasa, las vendas elásticas, ¿ya? Bueno, pues son muchas veces elementos muy, muy básicos, ¿ya? Y que toda persona o que todo profesional en salud debe saber utilizar, ¿ya? Y bueno, pues debe ser suficiente en el momento de la urgencia para lo que se necesite, ¿ya? Deben ser vendas de características económicas, ya deben ser vendas que no deben costar mucho, ya, y también de uso rápido para así no desperdiciar el material y tampoco el tiempo, ¿no? El ancho de la venda debe ir en relación al segmento del cuerpo que nosotros vayamos a vendar, ¿ya? Y también la venda debe ser firme, ¿ya? No debe ser una venda de esas que al momento de estirarse pierda su forma, ¿ya? Pierda sus características principales, entonces, y bueno, pues al momento de enrollarse debe agarrar o debe vendar el miembro con mucha firmeza. El vendaje debe tener aproximadamente el igual número de vueltas en toda su extensión. Ya, bueno, pues dependiendo del tamaño, del largo de la venda, bueno, pues es así como también nosotros vamos a poder definir el área donde vamos a nosotros a utilizar o aplicar la venda. Un buen vendaje debe ser fácil de aplicar y también de retirar. Por esa situación, como les decía, las vendas elásticas o las vendas de gasa son las más fáciles de aplicar, ¿ya? Se puede moldear a la estructura donde vamos a aplicarla y también es fácil también de retirar, ¿ya? El vendaje debe ser cómodo e indoloro, ¿ya? No debe producir mucha compresión y esto dependiendo del segmento que vayamos nosotros a hacer el vendaje y de acuerdo también al objetivo del vendaje, ¿no? O sea, puede ser de objetivo compresivo o solamente de protección, etcétera, ¿ya? El operador diestro, ya aquí he puesto en la imagen, el operador diestro debe vendar con preferencia de izquierda a derecha y el siniestro o el zurdo debe hacerlo a la inversa, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, existen formas, ¿no? En las cuales uno debe acomodarse prácticamente frente al miembro que va a vendar, ¿no? Y tiene que ser generalmente, el operador debe ponerse al frente del miembro que va a vendar. Mientras se realiza el vendaje, ya, perdón, un segundito. Ahora sí. Mientras se realiza el vendaje, ya, acá tengo una venda, se ve mi imagen, ¿verdad?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una venda elástica, ¿no? Que tiene las propiedades que les había descrito. Es una venda que no pierde primero, su elasticidad, esta elástica. Ya, es una venda que no va a perder la forma por más de que yo la estire o la doble, la fuerza, etcétera. ¿Ya? Y bueno, como les decía, en cuanto a las normas básicas, mientras se realiza el vendaje, ¿ya? Del área, entonces tiene que pasar el rollo de una mano a otra, ¿ya? Para colaborar, para no, digamos, envolverse en el miembro que nosotros estemos vendando, ¿ya? Entonces tenemos que ser bien prácticos con el manejo del rollo, ¿ya? Los vendajes pueden ser ascendentes o descendentes o en ambos sentidos, esto dependiendo de la patología que nosotros estemos tratando. ¿Ya? Al efectuar un vendaje compresivo, las vueltas, bueno, pues generalmente los vendajes compresivos deben empezar de distal a proximal, ¿ya? Entonces, al efectuar el vendaje compresivo, las primeras vueltas deben ser las más flojas, ¿ya? O sea, deben ser vendajes sueltos, ¿ya? Cosa de que mientras nosotros vayamos acercándonos hacia la parte proximal, vayamos aumentando la compresión, ¿ya? Generalmente se empiezan los vendajes con 2 a 3 vueltas circulares que van a fijar prácticamente el vendaje, ¿ya? Y bueno, pues tenemos que ser muy conscientes de que un vendaje puede producir complicaciones, las que ya les he dicho, ¿no? Y lo que más nos debe llamar la atención y nosotros debemos observar es pues la perfusión distal, ¿no? Que tenemos que tener un llenado capilar adecuado en el miembro o en el área que nosotros vamos a vendar, ¿ya? Y bueno, pues se tiene que hacer un vendaje o una renovación del vendaje cuando pues el vendaje esté semideshecho, se esté soltando, cuando esté húmedo, ¿ya? Porque esto va a producir, puede producir lesiones a nivel cutáneo, puede producir dermatitis por contacto, ¿ya? Puede producir infecciones también a nivel de la piel, ¿ya? Y obviamente esto va a incomodar pues al paciente. Acá les he puesto una imagen, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos con mucha frecuencia, sin embargo, bueno, pues estas son situaciones que deberíamos evitar, ¿no? Al momento de que el paciente o tengamos un paciente vendado, ¿ya? Y lo más importante, ¿no? Y les vuelvo a repetir, el vendaje debe mantenerse seco. Vamos a hablar de ciertos vendajes en específico, ¿ya? Que en la práctica diaria se hace generalmente, ¿ya? El primer vendaje es el vendaje capelina. ¿Para qué se utiliza el vendaje capelina? El vendaje capelina se utiliza para sostener apósitos en heridas en la cabeza, ¿ya? Mucho se utiliza esto en el área de emergencias, ¿ya? ¿Qué materiales vamos a utilizar? Se pueden utilizar vendas de 5 centímetros de ancho, pueden ser vendas de gasa o pueden ser vendas elásticas. Generalmente las vendas de gasa son las necesarias, ¿ya? O son las más efectivas en este caso, ¿ya? Y bueno, pues el vendaje se inicia con 2 vueltas circulares desde la frente hacia la parte occipital de la cabeza, ¿ya? Entonces hace las 2 vueltas, luego de llegar a la frente, ya en la segunda vuelta, se puede invertir la venda, ¿ya? En esta posición más o menos. Ahorita yo les voy a enseñar. Hacemos, digamos que esta es la segunda vuelta, y entonces se invierte la venda. Y esto tiene que pasar para atrás y de atrás para adelante. Siempre fijado con la mano. ¿Ya? Finalmente, se invierte nuevamente la venda y esto se va para atrás, da la vuelta, ¿ya? Y con eso se completaría, digamos, el vendaje capelina. Les voy a mostrar ahora un video, ¿ya? Del vendaje capelino. Este vendaje comenzará con 2 vueltas de anclaje en la parte occipital de la cabeza. Se escucha el audio, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor.
paciente que le cubriremos las orejas. Una de las vendas se encargará de dar vueltas circulares a lo largo del perímetro cefálico y la otra usaremos para... En estos casos, en el caso de este video, se puede utilizar 2 vendas de gasa. Ya, en este caso va a utilizar 2 vendas de gasa. La técnica que yo les estaba mostrando es utilizando solamente una venda de gasa, ya, en la cual se tiene que, bueno, muchas veces se tiene que utilizar una segunda persona que nos ayude con la fijación en la parte de atrás. Pero, bueno, pues hay que ver también opciones, ¿no? Obtener los apósitos de la cabeza. Una vez realizada la primera vuelta, se colocará la segunda venda en la parte posterior de la cabeza por encima de la primera venda, alternando sucesivamente hasta completar nuestro vendaje. Al terminar de cubrir la parte superior, se corta la segunda venda y se termina de sujetar con la primera venda. Ahora sujetaremos con nuestra cinta. Bueno, este es el vendaje de capelina, como les digo, usado frecuentemente en las unidades de emergencia. También la especialidad de neurocirugía lo utiliza bastante. Ya es un vendaje relativamente sencillo, ya, que no utiliza tampoco mucho material, como les indico, son vendas de gasas, que generalmente son muy económicas, y bueno, pues deben ustedes practicar en casa, ya pueden comprarse estos vendajes y pueden empezar a hacer con alguno de sus familiares. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a hablar sobre el vendaje de Velpeau, ¿ya? ¿Para qué se utiliza este vendaje de Velpeau? Se utiliza también bastante en la práctica diaria, ¿ya? Se utiliza para fijar fracturas de la clavícula, ¿ya? Y cubrir lesiones en el hombro, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar para este tipo de vendajes? Generalmente se utiliza vendas elásticas, o podemos también utilizar vendas de gasa, ya, anchas de 7 centímetros, incluso hasta de 10 centímetros de ancho, ya, y necesitamos algodón, ya, esto para proteger el hueco axilar y para tratar de mantenerlo lo más seco posible, ya. Son vendajes que pueden quedar mucho tiempo, pueden quedar hasta 2 a 3 semanas, dependiendo del tipo de lesión que se vaya a tener, ¿ya? Entonces, se tiene que tener las axilas limpias y secas, ¿ya? Se debe poner un algodón o un cojincillo, ¿ya? Y la articulación del codo debe ir flexionada hacia el hombro contrario. Si el hombro derecho es el que está lesionado, entonces la mano, la punta, tiene que ir dirigida hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y por acá, bueno, pues tiene que iniciarse el vendaje, ¿no? Existen distintas formas de hacer el vendaje, ¿ya? Uno de ellos es instalando a partir del hombro, y se debe dar vueltas por acá, ya, por debajo del codo. Se da unas 2 o 3 vueltas de fijación, y de ahí recién desde la parte posterior, como se ve en la imagen, vamos haciendo de que el hombro se fije en esta posición hacia el tórax, ¿ya? Hay otras formas también de realizar estos vendajes de Velpeau, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está lo mismo que les estoy indicando, ¿ya? Y les voy a mostrar un video de un vendaje de Velpeau que yo considero que es uno de los más sencillos, ¿ya? Y que es mucho más práctico. Empiezo aquí
Acá está hablando de luxación de la articulación acromioclavicular, que es una lesión del hombro muy frecuente en traumatología. Y bueno, pues está haciendo, como les dije, ¿no? La fijación del hombro hacia abajo. O sea, esto ayuda a que prácticamente se traccione para abajo la articulación, ¿ya? Se tiene la mano hacia el hombro contralateral y se está haciendo, después de la fijación de las 3 vueltas en hombro y codo, bueno, pues se va por la parte de atrás hacia el contralateral del tórax, y a partir de ahí es que prácticamente está fijando el codo y el brazo o el antebrazo hacia el cuerpo, ¿ya? Entonces, esta área que ha hecho en este lugar, ya en las 3 primeras vueltas, generalmente pueden soltarse por esas situaciones que el médico que está haciendo este vendaje, bueno, pues está sujetando con las demás vueltas que está dando con su vendaje. Este procedimiento se puede hacer tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Es un vendaje compresivo, es un vendaje que tiene el objetivo de inmovilizar el miembro superior, ¿ya? Y bueno, pues esa es la forma en la que se debe fijar finalmente. Después tenemos el vendaje de cabestrillo, ¿ya? Este vendaje de cabestrillo se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. Debe ser el vendaje, digamos, más básico que existe en la práctica, ¿ya? Siendo que, bueno, pues prácticamente se utiliza un pedazo de tela nada más, ¿no? En el cual se coloca el antebrazo lesionado del paciente ligeramente oblicuo y muy similar al vendaje de Velpeau, ya en la cual el codo debe estar flexionado, el brazo o el antebrazo debe estar dirigido hacia el hombro contralateral o un poco por debajo, ya como dirigido hacia el hueco axilar, ya, y bueno, pues la venda o el pedazo de tela que nosotros podamos obtener en ese momento, bueno, pues en forma triangular, o se la tiene que moldear así en forma triangular, y se la tiene que poner por debajo del brazo, ¿ya? Uno de los extremos tiene que subir hacia el cuello, hacia la parte posterior, y el otro extremo prácticamente debe cubrir, ¿ya? Y así cruzado se tiene que fijar en la parte posterior del cuello, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el video. La superior debe pasar por encima del hombro sano y la que queda en medio hacia el codo del brazo lesionado. Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir, que la mano quede un poco más alta que el codo, cruzada sobre su pecho, con los dedos hacia el hombro opuesto. Sujete la punta más cercana al codo. Lleve el otro extremo del triángulo hacia el hombro del brazo lesionado, de forma que el brazo repose sobre la tela. Amarre con un nudo los 2 extremos hacia un lado del cuello, remetiendo los extremos por debajo del nudo para almohadillar. No coloque el nudo sobre los huesos de la columna vertebral. Remeta o pliegue la punta que queda libre de forma que el pañuelo se ajuste bien alrededor del codo. Si es posible, sujetarla con un imperdible o esparadrapo. Deje los dedos descubiertos para controlar el color. Una recomendación importante que nos da, ¿no?, en este video es pues el recordar siempre ver el color, o sea, significa la perfusión distal del miembro que se está inmovilizando. Este es un vendaje, como les digo, muy sencillo. Es un vendaje que se lo puede realizar en cualquier momento. Mire, esta es una pareja
la cual está realizando su vendaje con prácticamente una chalina, ¿no? Y es una chalina que se utiliza bastante, ¿no? Que las mujeres utilizan bastante. Después tenemos otro vendaje que es importante y especial, ¿no? Que es el vendaje en 8 de guarisma. ¿Ya? El vendaje en 8 de guarisma es un vendaje que nos sirve para mantener alineados los extremos óseos en una fractura de clavícula, ¿ya? Cuando hay la fractura de clavícula, esta clavícula generalmente pierde su línea, ya pierde su relación en el espacio, ¿ya? Entonces, generalmente estas fracturas se montan, ¿ya? Y bueno, pues esto produce obviamente bastante dolor, ¿no? La inestabilización de esta fractura. Por lo tanto, se tiene que realizar vendajes adecuados para tratar, digamos, de mantener, primero, de reducir, ¿ya? Obviamente, dependiendo de la clasificación de la fractura de la clavícula, es quirúrgico, ¿ya? Pero el objetivo es descomprimir, tratar de buscar la línea anatómica de la clavícula y también mantenerla fija, ¿no? Sin movimiento. Entonces, para este tipo de procedimientos se necesita una venda de gasa o una venda de crepé, generalmente de 10 centímetros, y vendas de gasa o de algodón para proteger las axilas, ¿ya? Estos vendajes, ¿ya? Generalmente se realizan, ¿no? Se hace prácticamente una circular a ambos lados del hombro y debe cruzar en la parte posterior, como se observa acá. Entonces debe empezar en un lado, ya se tiene que tener una retropulsión, ya, o sea, tratar de llevar y traccionar la espalda para atrás, ya, esa es la posición en la que se tiene que iniciar el procedimiento, como se observa acá en la imagen, ya, y a partir de ahí recién se hace el vendaje, ¿no? Se lleva este vendaje para atrás, se tiene que cruzar hacia la espalda en forma de X, llega por este lado en la parte de atrás y esto es el que tiene que traccionar para atrás, ¿ya? Y de acá tiene que pasar hacia la parte posterior, ¿no? Tiene que pasar hacia... Tiene que pasar así, en esta forma, ¿ya? Les voy a mostrar también el video ahora. Ahora, existe también variantes, ¿no? De este tipo de vendaje. Se puede utilizar material ya protésico, ¿no? Como vemos acá en esta imagen, ya, la cual ya tiene la seguridad que se necesita, las almohadillas, y ya tiene también elementos que van a sujetar y también van a regular la cantidad de tracción o la intensidad de tracción que se necesita. Entonces vamos a ver este video, ¿ya? En este video ya lo he adelantado un poco, en el cual ya se ha hecho prácticamente la protección con un elemento elástico que se adhiere hacia la piel, ¿ya? Para proteger las axilas e inmediatamente el operador va a empezar a hacer el vendaje. Lo está haciendo el vendaje también con una venda que se utiliza bastante, ¿no? Actualmente con los deportistas, que son vendas elásticas, pero son vendas elásticas con elementos de fijación hacia la piel. Entonces, por esa situación, solo él está haciendo el procedimiento en el cual no necesita, no ayuda, porque ya el vendaje se está pegando a la piel. Algo que hay que cuidar con los vendajes es que al momento de hacer la tracción para que haya buena suspensión del drenaje, o perdón, del vendaje, es que se tiene que traccionar, pero no se tiene que traccionar junto a la piel, sino se tiene que traccionar el vendaje y recién pegarlo hacia la piel, ¿ya? No es traccionar, porque esto puede lesionar, puede ocasionar dermatitis por contacto, bastante dolor, molestia en el paciente. Entonces, se tiene que traccionar en este sentido. Una vez ya traccionado el vendaje, recién se tiene que aplicar sobre la piel.
Entonces, este es el vendaje en 8 de guarisma o en 8 de guarismo también que le dicen, ¿no? Si ven, el objetivo de esto, ¿no? Es de que haya una retropulsión de los hombros, ¿no? Hacia atrás, ¿ya? Y esto va a hacer de que se tenga la clavícula fijada, ¿no? Sin movimiento. Acá ya está soltando los elementos de protección, ¿ya? Y con eso se ha terminado el procedimiento. Ya está fijado, ¿ya? Se nota claramente, ¿no? Como la musculatura está siendo traccionada, el hombro está traccionado hacia atrás, ¿ya? Y este es un vendaje bien hecho. Después tenemos a los vendajes compresivos, ¿ya? Los vendajes compresivos son aquellos que nos van a colaborar con comprimir una parte del cuerpo, ¿ya? Esto con el objetivo de evitar salida del espacio intravascular, por ejemplo, en casos de edema en miembros inferiores, ¿ya? Que nos va a colaborar incluso a reducir el proceso edematoso, nos va a ayudar la compresión para evitar también hemorragias, ¿ya? Y para proteger también el miembro que vayamos a vendar, ¿ya? La compresión ejercida por una venda en una parte del cuerpo viene determinada por factores que influyen de forma directa sobre el vendaje. Primero, la técnica, ¿no? Como les decía desde un principio, y dentro de las contraindicaciones está, si uno no sabe hacer el vendaje, no sabe completar o controlar, perdón, la compresión, el grado de compresión que le va a dar al vendaje y la forma de vendar ciertas partes del cuerpo, bueno, pues vamos a tener cierto tipo de complicaciones secundarias a ello. La habilidad del operador, ¿ya? Evidentemente, todos podemos hacer un vendaje, sin embargo, la práctica es el que nos va a ayudar a que podamos encontrar una característica de habilidad necesaria, ¿no? Para hacer los vendajes. Las propiedades físicas de la venda utilizada. Les decía, ¿no? Generalmente se utiliza vendas en base a algodón, vendas que no produzcan calor, vendas que no produzcan lesión de las partes blandas, vendas que no produzcan humedad, ¿verdad? Y malos olores, evidentemente, en el área vendar, ¿ya? También la morfología de la estructura anatómica vendar, ¿no? Hay áreas que son difíciles de vendar, sin embargo, si conocemos las técnicas adecuadas, bueno, pues vamos a lograr hacer el vendaje, ¿ya? Y el tipo de actividad física que realizará el paciente, ¿no? No es lo mismo hacer el vendaje en un paciente que, bueno, pues tenga un esguince, digamos, en el tobillo, que hacer un vendaje a un paciente que tiene un proceso edematoso en el miembro inferior, digamos, ¿no? O lo mismo en miembros superiores, ¿no? No es lo mismo en un paciente que tenga una fractura, qué sé yo, de coles, que un paciente que solamente necesite vendaje por una herida, ¿no? Entonces hay que ir evaluando cada una de estas situaciones. Como vendajes, por ejemplo, en miembros inferiores y en miembros superiores, tenemos a las medias elásticas. En miembros superiores también hay elementos elásticos, ¿no? Que nos va a producir una terapia comprensiva del miembro a vendar, ¿ya? Se puede clasificar en medias de compresión, como se ven acá en la imagen, son medias de compresión. Generalmente estos son utilizados por los pacientes que tienen alteraciones de la circulación venosa periférica, ¿no? En pacientes con cuadros de trombosis venosa profunda o superficial, pacientes con varices en miembros inferiores. Entonces, estas medias de compresión se pueden clasificar en medias de compresión ligera, compresión moderada, compresión fuerte y extra fuerte. Mucho depende esto del tipo de patología también a tratar, ¿no? El uso de una u otra venda vendrá indicado por la presión que se requiere aplicar en la zona, ¿no? Entonces, como les digo, no es lo mismo poner una venda muy compresiva en un paciente que esté con un esguince de tobillo, ¿no? Vamos a ser incisivos en eso, o en ese ejemplo en el cual
bueno, pues tenemos el riesgo de que ese miembro vaya a seguir aumentando de volumen, vaya a seguir produciendo edema. Entonces, tenemos que saber aplicar la cantidad de presión sobre el miembro a vendar, ¿ya? Se debe aplicar una presión gradual según la zona anatómica, ¿ya? En miembros inferiores, cuando hablamos solamente de compresión, por ejemplo, en la situación de profilaxis de trombosis venosa superficial en pacientes con procedimientos quirúrgicos, al que se le va a realizar un procedimiento quirúrgico, ya a manera de prevención se tiene que hacer vendajes compresivos, en las cuales la máxima presión se tiene que hacer en el tobillo y la mínima presión, bueno, la presión debe ir disminuyendo gradualmente hasta llegar al muslo, ¿ya? Tenemos que saber también qué tipo de vendas utilizar, ¿no? Las vendas, existen muchos tipos de vendas, ¿no? Como les decía al principio, vendas elásticas, vendas de gasas, y bueno, pues estas vendas, al momento de hacer la compresión, pues debe ser una venda que nos ofrezca la cantidad necesaria de presión, ¿ya? Que se pueda aplicar, ¿ya? Y también debe ser moldeable al área que vayamos a vendar. Tenemos otros materiales en el mercado, por ejemplo, se utilizan las botas de una, vendas tubulares de compresión, ¿ya? O dispositivos de compresión intermitente. Por ejemplo, esta que se utiliza bastante en ciertos lugares en Bolivia y en países primermundistas, en los cuales ya no se utilizan estas vendas para compresión, sino se utilizan estas otras, las cuales van a tener un equipo o un dispositivo que va a producir vendaje compresivo intermitente de ciertas áreas, ¿no? O sea, va a ir desde distal a proximal, va a ir produciendo compresión y va a ir soltando presiones. Entonces, este tipo de dispositivos, bueno, son mucho más avanzados. La técnica de aplicación, ¿ya? ¿Cómo se debe aplicar las vendas? En cualquier parte del cuerpo, esto es en general, ¿ya? Primero siempre se debe hacer una toma de pulsos distales de forma adecuada, ¿no? Los pulsos se toman a la circulación arterial, ¿no? En miembros superiores tomaremos pues pulsos, el pulso axilar, tomaremos el pulso braquial, tomaremos el pulso radial, cubital, etcétera. ¿Para qué? Para, digamos, determinar cuánto también de presión vamos a ejercer y si estamos teniendo una buena perfusión distal, ¿ya? La posición del paciente, bueno, pues es aquella en la que la presión capilar es mucho menor, ¿no? Tampoco vamos a poner a un paciente con el miembro, digamos, a vendar hacia abajo. Evidentemente la presión capilar se eleva, ¿ya? Vamos a tratar de buscar siempre las posiciones en las cuales el miembro puede estar un poco elevado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el paciente que va a estar en sedestación, o sea, pacientes sentados, tenemos que poner la rodilla si vamos a hacer el miembro inferior, vamos a poner la rodilla extendida, ¿ya? Y si el paciente está en decúbito supino, ya vamos a poner al paciente con el miembro ligeramente elevado, a unos 25-30 grados. En el paciente en posición de pie, ya el ángulo en el miembro inferior, por ejemplo, debe estar a 90 grados. Sin embargo, se tiene que hacer una ligera eversión del pie para evitar, ¿no? También lesiones vasculares, ¿ya? Y bueno, pues para proteger las prominencias óseas, las apófisis que están superficiales, como les decía, áreas, segmentos óseos que están también superficiales y puedan ser pasibles a la hipoperfusión, ¿ya? Y bueno, pues estas áreas que puedan ser pasibles también a que se produzcan úlceras por decúbito, entonces se tiene que proteger con gasas, puede ser con gasas de algodón, ¿ya? O con láminas de foam. ¿Qué son las láminas de foam? Son láminas de un material especial que se asemeja mucho a las esponjas, ¿ya? Y bueno, pues todo vendaje compresivo debe tener una trayectoria
ascendente, que tiene que ir de distal, ¿ya? Desde el extremo del miembro, el extremo distal, hacia un extremo proximal. Esa debe ser la forma en la que se tiene que hacer este vendaje compresivo. ¿Ya? La técnica de aplicación, todo vendaje compresivo debe tener una trayectoria ascendente, ¿no? De distal a proximal, repito. Y la presión debe ser desde la parte distal, debe ser prácticamente un 100% de presión, y conforme va haciéndose proximal, debe ir disminuyendo, ¿no? En miembros inferiores, por ejemplo, a nivel de la pierna, debe ir entre un 65 a 75% de compresión, y hacia el muslo ya debe ser mucho más ligera la compresión, al 50%, ¿ya? El tipo de vuelta más conveniente en los casos de vendaje compresivo es la espiral simple, ¿no? Entonces debe ir ascendiendo de forma espiral y de forma simple, aunque hay también autores que indican, ¿no? De que se recomienda la espiga simple. ¿Qué significa espiga simple? Estas son las espigas, ¿ya? Estas las que ven en las imágenes. Entonces se trata de subir con la venda en la vuelta delantera, ¿ya? En cuanto está hacia atrás, se hace un trazo transversal y de ahí debe bajar. Y esto vuelve a subir y baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y ahí es como se saca este tipo de vendaje, ¿no? Es en espiga. Se usará vendas elásticas cuando se prevea que el paciente estará en reposo o inactivo temporalmente, ¿no? Esto en casos o en situaciones de cirugía, por ejemplo, en los cuales tengamos riesgo de que el paciente vaya a producir lesiones por trombosis venosas superficiales. Vamos a ver un video también de un vendaje compresivo. Por favor, tomen atención, ¿ya? Todo lo que queramos para la curación, vamos a empezar siempre por el torso del pie. El paciente tiene que estar de preferencia acostado para que yo pueda manipular mejor la pierna. Entonces, empezamos el vendaje desde la base de los dedos. Okay, ahora, para que yo utilizar mi pulgar y el índice para poder traccionar desde el inicio, siempre con la venda cerca. Si yo jalo mucho, ¿qué hago este movimiento? Para que, mira, y nunca tracciono contra la piel, siempre tracciono fuera de la piel. Con estos dedos voy a recibir la venda, cambio lo de dedos y fijo la venda. Y ya quedó la primera vuelta. O sea, siguiente vuelta, subo. Siempre traccionando cerca y a la mayor compresión. Y la tercera vuelta, me voy a anclar en el talón, ¿ok? Aquí subo y me anclo en el talón. Mira, subí, ahora voy a bajar. Siempre jalando la vendita, sostengo tú con mi mano el talón, bajo y siento dónde está el talón y ahí meto y anclo la venda. Perdón. Y a partir de aquí, vamos a ir hacia arriba. Nunca, una vuelta hacia arriba y después desde aquí abajo, me bajo y vueltas por arriba del triángulo. ¿Vale? Y después la siguiente vuelta es hacia el triángulo y después bajo y vuelvo a formar el triángulo. Por arriba del triángulo. Si se dan cuenta, este es un vendaje compresivo, pero en espiga, no es una circular simple, ¿ya? Entonces, el operador sube y vuelve a bajar, pasa al contralateral, vuelve a subir, pasa al contralateral y vuelve a bajar, ¿ya? Y es ahí en donde se entrecruza prácticamente, en esta situación, el vendaje. ¿Vale? En este caso, pues me quedó perfectamente bien a la altura, por el tamaño de la pierna de la paciente. Y ahí terminamos. Y después tenemos que fijar con tela adhesiva. La tela adhesiva se tiene que cortar gruesa y larga. Esta está demasiado ancha. Entonces aquí lo que voy a hacer es partirlo a la mitad para que fije muy bien. Es un esparadrapo, ¿no? Con lo que está fijando. Muchas veces no se tiene completa la venda elástica, no se tiene sus elementos de fijación, o son muy simples y se rompen. Entonces podemos echar mano del esparadrapo, ¿no? Que es una tela adhesiva, ¿ya? Y que y que se la tiene que utilizar en la forma que se está haciendo, ¿no? Porque si se utiliza
segmentos muy cortos de tela adhesiva, bueno, pues el vendaje se suelta y bueno, pues eso condiciona a que tengamos que realizar nuevamente el vendaje, ¿no? Todo lo que quedamos para la curación. Bueno, esto es todo cuanto puedo hablarles sobre vendas y vendajes. Ya, si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, por favor le pido que ahora haga su pregunta. ¿Nadie? Bueno, pues nos vamos a organizar para la siguiente clase. Vamos a hablar sobre suturas, ¿ya? Y técnicas de sutura. Por favor, les voy a pedir de que por lo menos traigan unos 5 sets o sus equipos, digamos, de disección, ¿ya? Todos han de tener seguramente. Por favor, se van a traer. Cada uno de estos equipos tiene sus hilos o que sus agujas, ¿ya? Esas agujas que se pueden cargar. Entonces se pueden traer un carrete de hilo, ¿ya? Del hilo normal que se utiliza para hacer costura en casa, ¿no? Entonces, con esto vamos a realizar una práctica ya, vamos a llevar el tema y les voy a enseñar ciertos tipos de sutura, ¿ya? Entonces, por favor, van a traer unas 5 personas. Vamos a ver con el doctor Balboa la posibilidad de que todos podamos pasar la clase en un aula grande. Ya tengo entendido de que en la universidad hay aulas grandes que tienen capacidad para las 50 y pico personas que son en el grupo. Y pues ahí vamos a hacer. Necesito también que otras 5 personas traigan esponjas, ¿ya? Estas esponjas gruesas que sean más o menos de unos 5 centímetros, ¿ya? Y más o menos del tamaño, que se traigan unas 3 o 4 piezas del tamaño de las esponjas que se utiliza para lavar platos en casa. Ya, ahí vamos a hacer las suturas, por favor. Ya, entonces necesito que traigan todo eso. Ya, el resto en sus casas han de practicar las suturas, como les decía yo en la anterior clase, muchos estudiantes cuando ya llegan al momento de realizar su internado, no saben hacer suturas, ¿ya? Entonces, por favor, traigan sus materiales. Si quieren más gente traer material, no hay ningún problema, es mucho mejor incluso para ustedes, ¿ya? Para ir practicando, ¿ya? Sería lindo que traigan todos sus estuches de disección, ¿ya? Y el material que les estoy solicitando. Casi no van a gastar mucho, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Está bien, doctor. Estoy bien, doctor. Ya. Por otro lado, si quienes tengan sus vendas, pueden ser elásticas o pueden llevarse vendas de gasa, ya, de 5 o 7 centímetros, incluso hasta 10 centímetros, lo lleven, ya. Vamos a también hacer como una práctica en esa clase para realizar los tipos de vendajes que hemos visto, ¿ya? Yo voy a llevar, por ejemplo, estas mis vendas elásticas, ¿ya? Y traigan también la mayor cantidad de vendas que se pueda y ahí también vamos a ir practicando las vendas, ¿ya? Mucha teoría en la parte de suturas no hay, ¿no? O sea, es mucho más la práctica que se necesita, entonces, como les digo, traten de traer la mayoría de ustedes y ahí vamos a aprovechar en realizar los puntos o los distintos puntos que existen. Doctor, una Sí. preguntita.
De las esponjas, ¿qué tipo de esponjas? ¿Las de lavar plato? ¿Cómo? Hay para la venta, en el Alto hay hartísimo, visto, esas esponjas grandes que vienen en láminas grandes, ¿no? Pueden entre todos ustedes comprarse, que sea una de esas láminas, que no debe costar más 50 pesos, ¿ya? Son esponjas que tienen un grosor más o menos de unos 5 centímetros, ¿ya? Y eso lo cortan más o menos del tamaño de estas esponjas que se utiliza para la cocina, o tal vez un poquito más grande, ya de unos 15 por 10 centímetros, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a hacer cortecitos y ahí es donde ustedes van a hacer las suturas. Ok, Doc. Listo, pues entonces eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Voy a hablar, como les digo, con el doctor Balboa para que nos autorice a que pasemos todo el grupo en una sola clase y en una sola aula, y así no nos perjudicamos, porque he visto que la anterior semana hemos demorado mucho. Está bien, doctor. Ya. Me olvidaba. Yo les he pedido la semana pasada de que por favor me añadan a un grupo de WhatsApp. Tenía que mandarles videos sobre la instalación de sondas vesicales, sondas nasogástricas, pero bueno, pues nada. Ya, entonces lo voy a mandar en esta semana. También voy a mandar los videos que he presentado ahora en las diapositivas, para que ustedes vayan viendo y que la siguiente semana podamos practicar, que no tengamos muchos problemas, ¿ya? Está bien, doctor. Perfecto, dado que solamente unas cuantas responden, el resto creo que se ha ido. Bueno, pues que tengan muy buenas noches, buen descanso y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.